Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy jueves 9 de julio del 2026. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 11 de San Lucas, del versículo 27 al 28. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: Feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó: Felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle seguir si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos muestra que no es solo escuchar la palabra de Dios, es llevarla a la práctica. Y muchos dirán: ay, es que está despreciando a su madre. Como dicen los hermanos separados: es que Jesús está despreciando a su madre. No. Jesús está dando a entender que también su madre es feliz, no porque él sea su hijo, sino porque ella fue la primera que puso en práctica lo que el Señor le mandó. Y lo vamos a ver. Ella fue la primera que nos enseñó que la palabra de Dios hay que ponerla en práctica. Hay que ser obediente. Hay que doblegarse ante la palabra de Dios. Vean cómo lo dice San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Dijo María: yo soy la servidora del Señor. ¿Qué dijo María? Que ella es la servidora del Señor. Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. ¿Quién fue la primera que puso en práctica la palabra de Dios? La Virgen María. María es feliz porque ella puso por obra lo que dice la palabra de Dios. Se encarnó en ella la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice San Juan capítulo 1? San Juan capítulo 1 versículo 14. Y el verbo se hizo carne. Vean que fue la primera que encarnó la palabra de Dios. San Juan capítulo 1 versículo 14. Y el verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? La palabra. ¿Dónde se hizo carne la palabra de Dios? El verbo. En la Virgen María. ¿Quién fue la primera en encarnar la palabra de Dios? La Virgen María. Es el modelo que nosotros tenemos a seguir. Ay, es que no, que Jesús estaba despreciando a su madre. No, eso es una mala interpretación de las Sagradas Escrituras, porque la Biblia nos enseña que María fue la primera en encarnar la palabra de Dios. Y el verbo se hizo carne. ¿Dónde se hizo carne? Dentro de la Virgen María, en el vientre de la Virgen María. Ella fue la que le dio el sí al Señor, la que le dio el sí. Hágase en mí según tu palabra. Encarnó la palabra de Dios. Dijo: yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Y el verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. ¿Qué se hizo el verbo? El verbo se hizo carne. Por eso María dice: dijo María: yo soy la servidora del Señor. Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. ¿Qué es? Vean que María es el más vivo ejemplo que nosotros tenemos, nosotros los cristianos, de qué es lo que tiene que hacer un servidor del Señor.
Lo primero que tiene que hacer un servidor del Señor es dejarse guiar por la palabra de Dios, encarnar la palabra de Dios, cumplir con lo que Dios manda. Y el modelo que tenemos es la Virgen María. Pero hay muchas malas interpretaciones de este texto, que Jesús estaba despreciando a su madre, principalmente de los hermanos separados. Pero eso es una mala interpretación. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó: felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan, los que la llevan a la práctica, no los que se conforman solo con oírla, los que la llevan a la práctica. Y María es feliz porque llevó a la práctica lo que el Señor le mandó. ¿Se acuerdan la bienaventuranza ya en el 46, San Lucas 1:46? Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Vean cómo lo dice. Vamos a leerlo. San Lucas capítulo 1 versículo 46. San Lucas 1:46. María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. ¿Qué dijo María? Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella es la servidora de nuestro Señor. Hágase en mí según su palabra. Fue la primera que encarnó la palabra de Dios, y el verbo se hizo carne, porque se fijó en su humilde esclava. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. ¿Por qué? El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. ¿Quién fue el que hizo grandes cosas por la Virgen María? El Señor. ¿Por qué el Señor hizo grandes cosas? Porque encarnó la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos muestra la palabra de Dios? Que un servidor que encarne la palabra de Dios, que la lleve a la práctica, el Señor va a hacer grandes cosas con ese servidor. Va a ser muy útil para el Señor ese servidor. Hoy el vivo ejemplo que tenemos es la Virgen María, que nos enseña a ser obedientes, a llevar a la práctica lo que dice la palabra de Dios. Jesús replicó: felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Y es que ¿a quién se parece el que escucha la palabra de Dios y la observa? Vamos a leerlo en San Lucas. En San Lucas capítulo 6 versículo 47. Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Aquel que las pone en práctica. Vamos a ver a quién se parece. Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Vean que escuchar tiene que llevarnos a la práctica. Si no, ahorita vamos a ver en Santiago que nada nos sirve escuchar, pero no llevar a la práctica. Les voy a decir quién se parece al que viene a mí, escucha mis palabras y las practica. Primero el que las practica. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. Aquel que escucha la palabra de Dios y la practica tiene buenos cimientos. Ese hombre o esa mujer no la podrán derribar los problemas. Las olas la golpearán, pero su base está en
la confianza en Dios, en la palabra de Dios, porque ella ha sido creyente. Ha puesto toda su confianza, toda esperanza en Dios. ¿Y cómo está? Bien cimentada. ¿Por qué? Porque es una persona que llevó a la obra lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con aquel que escucha pero no practica? Por el contrario, el que escucha, por el contrario, el que escucha pero no practica, pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. Y eso pasa con una persona que escucha la palabra de Dios, pero al primer problema que le venga, se desvanece. Al primer problema que le venga, va y se quita la vida. Al primer problema que le venga, se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene cimientos. Y en el momento que lo golpeen las olas, lo van a tirar de la barca. Por eso hay mucha diferencia el que escucha y practica al que escucha y no practica. Dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Vamos a leerlo desde el 19, porque ayer hablamos un poquito de la conversión. Y hoy Santiago nos quiere dar unos ejemplos. Dice: hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar. ¿A qué nos invita Santiago? A escuchar. ¿A qué más? Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. No nos dejemos llevar por la ira. Pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso, rechacen la impureza y los excesos del mal, y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. ¿A qué nos invita Santiago? A rechazar todo aquello que me aparta de Dios, a rechazar todo aquello que me lleva a la perdición, a rechazar todo aquello que me lleva al pecado, pero a recibir la palabra de Dios, a ponerla en práctica. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Que la palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz en mi sendero. El Salmo 119, 105. Y hoy que nos invita a practicar lo que dice la palabra, a no solo hacer oyentes olvidadizos. Porque Santiago nos va a poner un ejemplo. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal, y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. ¿Por qué hay que poner en práctica lo que dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene poder para salvarnos. Si nosotros la ponemos en práctica, nosotros nos salvamos. Si construimos la casa sobre roca, si construimos la casa sobre buenos cimientos, que es poner en práctica la palabra de Dios, nosotros nos vamos a salvar. Pongan por obra lo que dice la palabra. ¿Se acuerdan que era lo que decía el Evangelio? Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Pongan por obra lo que dice la palabra de Dios. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla. ¿Qué es el problema que tenemos hoy en día? Que muchos nos conformamos solo con oír la palabra de Dios y no la queremos llevar a la práctica. Por eso no somos felices, porque se acuerdan la bienaventuranza de María, feliz. ¿Por qué? Porque puso en práctica lo que decía
la palabra de Dios, lo que el Señor le mandó a decir por medio del ángel. Fue la que encarnó la palabra de Dios. ¿Y qué dice en la bienaventuranza? Feliz porque el Señor ha hecho cosas grandes en mí. Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha hecho grandes cosas por mí. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros escuchamos la palabra de Dios pero no la llevamos a la práctica? Nos estaríamos engañando a sí mismos y estaríamos construyendo sin cimientos, sin una base. Estaríamos construyendo sobre tierra, y en el primer problema o en el primer azote de las olas nos van a derrumbar, porque no tenemos cimientos, porque no tenemos esperanza, porque no tenemos en sí no tenemos en sí encarnada la palabra de Dios. Dice, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha, vean que San Pablo nos va a poner un ejemplo. El que escucha la palabra y no la practica, el que escucha la palabra y no la practica, aquel que construye sobre tierra. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo. Lo que pasa es que aquí Santiago nos pone otro ejemplo. Es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Que usted cuando está en el espejo, usted ve la realidad suya, usted se ve a sí mismo. Pero el problema es que cuando usted se aleja del espejo, ya usted se olvida hasta en qué cachete era que tenía el lunar. Por eso nos invita a poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella. Vea qué diferencia. Estamos viendo varios ejemplos del que construyó su casa con cimientos, el que puso en práctica la palabra de Dios. Ahora el que escuchó pero no practica y puso y construyó sobre tierra sin cimientos. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. Este será dichoso al practicarla. ¿Quién? El que pone por obra lo que dice la palabra de Dios. Por eso la bienaventuranza es, ¿qué era lo que decía la bienaventuranza? Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Y qué nos dice Santiago? Felices, que dice, todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. ¿Por qué María es dichosa? ¿Por qué María es feliz? Porque encarnó la palabra de Dios. Lo que nos invita hoy el Evangelio. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Por eso San Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Yo no puedo decir que soy cristiano, pero no llevo a la práctica lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo decir, soy cristiano, pero no me confieso, lo que dice San Juan 20:23. Yo no puedo decir, soy cristiano, pero no asisto a la Eucaristía, a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, lo que dice San Lucas 22:19, San Juan 6:51. Yo no puedo decir, soy cristiano, pero ni siquiera
he bautizado a mis hijos, lo que dice San Mateo 28:19 o Hechos 2:38 y 39. Yo no puedo decir soy cristiano si no pongo por obra lo que dice la palabra de Dios. Me estaría engañando a mí mismo, creyendo que con decir soy cristiano voy con ropa y zapatos para el cielo. No, hay que poner por obra lo que dice la palabra de Dios si queremos ser dichosos, si queremos ser felices como la Virgen María. Que el Señor les bendiga.